Hola, hola, ¿cómo están todas y todos? Soy Johanny Díaz y bienvenidos nuevamente al canal. Después de algún tiempo de vacaciones, nuevamente ya estamos conectados, porque conectados aprendemos más. Gracias a Dios que nos permite la vida y gracias a ustedes por visitar el canal, por ver los videos, por comentarlos y por supuesto por suscribirse al canal. Continuando con este curso de emprendimiento, hoy hablaremos un poco acerca de los bienes económicos, su definición, su clasificación y algunas de sus características. Este video es para ti que has decidido emprender, que has decidido incursionar en el campo del emprendimiento. Existen muchas definiciones acerca del término bienes. Sin embargo, en el campo de la economía y el emprendimiento, entendemos que un bien es todo aquel elemento que presenta la capacidad para satisfacer una necesidad, ya sea de forma directa o indirecta. Para que un elemento o un objeto sea considerado un bien, es necesario que sea tangible, es decir, que tenga una existencia real, que sirva para satisfacer necesidades y que esté al alcance del hombre. Cuando hablamos de bienes, podemos considerar cuatro grupos generales. Tenemos los bienes libres, son aquellos que se encuentran de manera libre en la naturaleza, es decir, aquellos que no tienen un dueño en particular, por ejemplo, el aire, el agua, la luz y la energía solar. Estos bienes tienen una abundancia relativa en la naturaleza. Los gobernantes de los países son los que ejercen control sobre ellos. Estos bienes no requieren de mayor esfuerzo para poder aprovecharlos. En el segundo grupo encontramos a los bienes humanos. Estos bienes están representados por la facultad física y mental que el hombre posee, sus conocimientos, sus ideas, sus valores, entre otros. En el tercer grupo encontramos al grupo de los bienes mixtos. Estos bienes requieren de la acción transformadora del hombre para existir. Por ejemplo, un río canalizado, un puente, una carretera, entre otros. Finalmente, en el cuarto grupo tenemos al grupo de los bienes económicos. Justamente de este grupo vamos a hablar. Los bienes económicos no existen por sí mismos. Es el esfuerzo del hombre quien los produce. Estos bienes se clasifican de la siguiente manera, así como pueden observar en el gráfico: por su naturaleza, por su uso, por su duración, por su función, por su aspecto legal, por el nivel de ingresos del consumidor, por el grado de elaboración, por su relación entre ellos. A continuación, abordaremos cada clasificación de manera específica. Número 1. Los bienes económicos, por su naturaleza, pueden ser materiales o inmateriales. Los bienes materiales son aquellos que tienen una existencia real y tangible, por ejemplo una máquina, por ejemplo la ropa, etc. Mientras que los bienes inmateriales son los que carecen de la existencia real. Tal es el caso de las ideas, los valores, los sentimientos, etc. Como número 2, tenemos los bienes por su uso. Pueden ser de disfrute, aquellos que brindan un beneficio directo, por ejemplo la ropa, un automóvil. Asimismo, tenemos los bienes de producción. Estos bienes sirven para elaborar o fabricar nuevos productos. Por ejemplo, una máquina de coser, unas tijeras, hilo, entre otros. En el número 3 tenemos los bienes económicos, según su duración. Los bienes pueden ser fungibles, semifungibles o infungibles. Los fungibles duran poco tiempo
y solamente se utilizan una vez, por ejemplo, un pan, una hamburguesa, un chocolate, un cigarrillo, entre otros. Los bienes semifungibles son aquellos cuya duración depende de la frecuencia de uso, por ejemplo, el calzado, por ejemplo, la ropa. Los bienes infungibles, llamados también no fungibles, son aquellos que duran bastante tiempo y se usan más de una vez. Por ejemplo, un automóvil, por ejemplo, una casa, un televisor, por ejemplo, las joyas, entre otros. En el número 4 tenemos los bienes económicos por su función. Estos bienes pueden ser de consumo o de capital. Los bienes de consumo satisfacen una necesidad de forma inmediata, por ejemplo los alimentos, por ejemplo las frutas, entre otros, mientras que los bienes de capital son aquellos que sirven para generar riquezas o para producir nuevos bienes. Por ejemplo, la maquinaria, las herramientas, entre otros. En el número 5 tenemos los bienes económicos según su aspecto legal. Estos pueden ser muebles, semovientes o inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que podemos trasladar sin causarles daños, según el artículo 886 del Código Civil. Los bienes muebles son, por ejemplo, los vehículos terrestres, las rentas, las pensiones, las acciones o particiones de cada socio en una empresa, en una sociedad, también los títulos de propiedad, los derechos patrimoniales, derechos de autor, de inventor, las patentes, los nombres, las marcas, entre otros. Los bienes semovientes son aquellos que se trasladan por sí solos, pero necesitan de la orientación de alguien. Por ejemplo, tenemos el ganado. Los bienes inmuebles son las propiedades que se registran y que no se pueden trasladar sin causarles daños. Según el artículo 885 del Código Civil, los bienes inmuebles van a ser los aviones, los barcos, los ferrocarriles, también las propiedades como las viviendas, los terrenos, el suelo, el subsuelo y el sobresuelo, los manantiales, las corrientes de aguas, entre otros. En el número 6 tenemos los bienes económicos por el nivel de ingresos del consumidor. Estos pueden ser inferiores, esenciales o normales. Los bienes inferiores tienen un valor muy cómodo, pero si los ingresos del consumidor aumentan, su consumo disminuye. Esto, por ejemplo, cuando el consumidor desea elegir zapatos, si no tiene recursos suficientes, va a comprar los zapatos más cómodos o tal vez no compre zapatos, sino sandalias, según las posibilidades del consumidor. También tenemos los bienes esenciales. Estos bienes son los que satisfacen necesidades básicas. A pesar del aumento de los ingresos del consumidor, su consumo se mantiene. Tal es el caso de los productos de primera necesidad. Los bienes normales o superiores son algo costosos. Cuando los ingresos del consumidor aumentan, el consumo de estos bienes también incrementa. Por ejemplo, si el consumidor ya tiene más ingresos, va a comprar un mejor televisor, mejor ropa, quizá un carro, una casa mejor, etc. Los bienes económicos, por su grado de elaboración, pueden ser intermedios o finales. Los bienes intermedios son aquellos que son presatisfacientes, es decir, estos bienes sirven para la producción de otros bienes mediante un proceso de transformación. Por ejemplo, para elaborar un queque necesito harina, leche, aceite. Todos esos ingredientes o materia prima van a ser bienes intermedios.
mientras que los bienes finales son aquellos que ya pasaron el proceso de transformación y ahora están listos para satisfacer necesidades de manera inmediata. Tal es el caso de pan, bizcochos, torta o un queque mismo. Finalmente tenemos los bienes económicos por su relación entre ellos. Estos pueden ser sustitutos, complementarios o independientes. Los bienes sustitutos son aquellos que satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, los zapatos, las sandalias, las zapatillas. Los bienes complementarios son aquellos que se compran de manera simultánea. Por ejemplo, puedo comprar zapatillas y puedo comprar medias, porque ambos se complementan. Y finalmente tenemos los bienes independientes. Estos bienes no guardan relación con los otros bienes según el consumo. Por ejemplo, si estoy hablando de calzado, de medias, no puedo establecer una relación de consumo con las carnes, con las verduras. Nada tienen que ver las zapatillas, los calcetines con un pedazo de carne. Y bien, estas han sido las clases más importantes de los bienes económicos. Espero les resulte útil esta información y conmigo hasta la próxima.